Shalom Aleichem, bienvenidos. Hace mucho no nos vemos, ¿no? Ya los estaba extrañando. Esta semana mandamos la invitación y tampoco actualizamos la página de los enlaces de la agenda, así que puede ser que mucha gente no esté enterada, puede ser que piense que hoy no hay clases, así que vamos a tener presente esto para las próximas veces. Así que en este momento todavía tienen tiempo para enviar mensajes y avisar a todo el mundo. La agenda no ha llegado porque yo no la envié, pido disculpas. De todas maneras, hemos mandado invitación a 700 personas, que son los que están inscritos hasta ahora en Galeinay para los cursos, y también hemos puesto la invitación en Facebook, donde también lo ven miles de personas, así que de todas maneras tendría que haber llegado bastante gente. Vamos a tomar en cuenta todo este asunto. Evidentemente el informe por email es importante, por eso hasta ahora siempre lo hicimos. Esta semana con el tema del ayuno y de otros asuntos, mucho trabajo, puede ser que lo descuidamos un poco, pido disculpas. De todas maneras, vamos a comenzar y le vamos a enviar el enlace a la gente que lo pueda ver en diferido. Hoy entonces comenzamos el Mamar 31, que es el último de la serie en que el Rebbe Rashab, el Admur Rashab, profundiza y trata el tema de la Sefirot. En realidad, ya desde el Mamar primero habla del tema de la Sefirot. Y aquellos que vinieron a la primera clase, hace ya bastante tiempo, aquellos que vinieron a la primera clase de Ain Bet, posiblemente se acuerden todavía de cómo comenzaba ese Mamar. Y entonces en este 31, el Rebbe retoma ese primer Mamar, como que todo esto que estudiamos hasta ahora es un estudio profundo para poder entender aquel primer versículo. Entonces, como a nosotros nos gusta disfrutar y profundizar en cada una de las cosas, vamos a decir en pocas palabras de qué se trataba ese primer Mamar. Aquí tienen el versículo, a ver si se acuerdan. Está escrito en las explicaciones de los sabios, en la Torah oral, en el Talmud, este verso que está aquí, y que es con que comienza toda la obra Ain Bet del Rebbe Rashab. Y dice así: en el momento en que antepusieron
haremos y escucharemos. Bajaron ángeles servidores, Malachei Asharet, y coronaron, por supuesto, al pueblo de Israel. Los coronaron con 2 coronas. Una por haremos y otra por escucharemos. Entonces, no sé si se acuerdan, todas las preguntas con que comienza el Rebbe acerca del Keter. Entonces, todo esto que estudiamos hasta ahora, 31 Mamarim, es para entender qué es Keter, que es aquello que está por encima del entendimiento y que es el origen de todas las cosas. Todo esto también, evidentemente, para entender un poco qué es Dios y cuál es nuestra conexión con Dios. Y de paso aprendimos muchas cosas, entre otras, lo que estamos haciendo ahora, que es saber qué son las sefirot en general, cuáles son los poderes del alma, cómo funcionan esos poderes, y conectar aquello que está por encima del entendimiento al mundo de la acción. Entonces, como decíamos, vamos a recordar un poquito aquel mamá. Entonces decíamos, en el momento en que antepusieron haremos y luego recordaremos, y luego preguntaremos o escucharemos. Escucharemos sería el sentido de luego vamos a entender. ¿Cuándo pasó esto? Antes que nada, quiero darle una bendición a nuestro querido amigo Alfonso, porque está haciendo un esfuerzo enorme por venir a las clases, y así como él siente la necesidad de estar, también nosotros sentimos su presencia y le damos nuestra bendición. Y ponemos acá para refugiarse más de Alfonso, que la acá trae la redención, grande es la acá que trae el Mashiach, y que cura a los enfermos, que salva de la muerte, luego vamos a hacer un leján también. Entonces estamos en el momento, este mamar fue escrito durante la festividad, por supuesto, de Shavuot, la fiesta que se realiza en el mes de Sivan, 50 días después de Pesaj, donde conmemoramos la entrega de la Torá. Kadosh Baruj Hu nos entregó la Torá en el monte Sinaí, y allí le dijimos a Kadosh Baruj Hu: nosotros somos incondicionales tuyos, no te preocupes, decinos qué tenemos que hacer y lo vamos a hacer, aunque por ahora no lo podamos entender. Entonces viene el Rebbe Rashab y trae una Agadá, trae una historia que trajeron los sabios, que fue transmitida de generación en generación a través de los siglos, desde la entrega de la Torá hasta que se escribió esto en el Talmud. Y por supuesto llegó hasta nosotros hoy en día.
¿qué sucedió? Dijeron, en el momento en que ellos dijeron, haremos y escucharemos, bajaron los ángeles servidores y coronaron al pueblo de Israel. Se pusieron dos coronas. Una corona porque haremos, porque dijimos vamos a hacer, y luego vamos a escuchar. Entonces pregunta el Rebbe, que el significado de esto es, ¿por qué? Porque antepusieron haremos y luego escucharemos. Pero si ellos hubieran dicho, primero escucharemos y después vamos a hacer, no le hubieran dado estas dos coronas. ¿Por qué? Porque hubiéramos puesto una condición para hacer lo que Dios nos dio. Entonces, no hubiéramos tenido ese mérito. Pero, ¿qué pasa? Hay un problema aquí. Está bien. Dice aquí que nos coronaron por el mérito de haber hecho eso. Y que si no hubiéramos anticipado y hubiéramos preguntado de qué se trata y después hubiéramos hecho, los ángeles no nos hubieran coronado. O sea, no hubiéramos tenido tanto mérito. Pero sin embargo después dice que no nos dio dos coronas por haber anticipado, sino que nos dio una por haremos y otra corona por escucharemos. O sea que nos dieron las dos coronas porque dijimos haremos y luego escucharemos. Pero no dice que una es por haremos y luego escucharemos, y otra porque adelantamos haremos a escucharemos. Entonces, todo el mérito es justamente porque adelantamos una cosa a la otra, entonces nos tendría que haber dado una corona. ¿No es cierto? O nos tendría que haber dado dos coronas, una por esto y otra por lo otro, pero no, nos dieron dos coronas. Eso significa que el hecho de haber decidido hacerlo, eso también nos da el mérito para recibir, nos hace meritorios de escuchar también. Que el hecho de que nosotros preguntemos y querramos saber de qué se trata, significa que también es un mérito para nosotros. Recién explicamos que escucharemos, significa que vamos a entender, vamos a escuchar las explicaciones. Por supuesto, Akadosh Baruj Hu nos tiene que decir lo que tenemos que hacer, pero escuchar quiere decir prestar atención y tratar de entender. Oír significa que eso entró adentro y nosotros automáticamente lo hacemos, sin condiciones. Pero si nosotros primero queremos escuchar, significa que queremos entender. Entonces dijimos, no, igual lo vamos a hacer y después lo vamos a entender. Entonces el hecho de haber antepuesto hacerlo incondicionalmente nos dio el mérito también de coronarnos por querer preguntar, por querer entender. ¿Ok? Pero de todas maneras, esto hay que entenderlo en profundidad. ¿Por qué se nos dio dos coronas? ¿No era suficiente una corona? ¿Acaso tenemos dos cabezas nosotros que tenemos que tener dos coronas? También hay que entender, habíamos estudiado aquella vez, ¿por qué la corona fue entregada a través de ángeles? Porque a veces Akadosh Baruj Hu mismo, cuando nos sacó de Egipto, está escrito que Akadosh Baruj Hu mismo nos sacó y no a través de mensajeros o ángeles.
Entonces nos trae un ejemplo, una parábola, este Midrash. Perdón, el Rebbe nos trae una parábola del Midrash Rabbah, donde traen todos estos Midrashim, los sabios traen toda la recopilación de todas las historias y explicaciones de aquellas cosas que sucedieron y fueron transmitidas oralmente, que nos trae la parábola del rey, que todo el pueblo lo coronó con 3 coronas. Y entonces explica ese Midrash que el rey tenía 2 hijos. Entonces él tenía 3 coronas. ¿Para qué quería 3 coronas? Entonces se puso una y 2 se lo dio a sus hijos. Pero ¿quién le puso las coronas? El pueblo. Así también los Elionim, los seres superiores, los ángeles superiores, coronan cada día a Kadosh Baruj Hu con 3 coronas, que son las 3 veces que los ángeles dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh a Kadosh Baruj Hu. Entonces así también a Kadosh Baruj Hu se puso una corona y le dijo que a los ángeles que las otras 2 coronas se lo pongan a sus hijos. Entonces, en realidad, la corona de quién es, de Akadosh Baruj Hu, es él mismo el que envía la corona al pueblo de Israel. Pero lo mandó a través de mensajeros, que fueron ellos los que coronan a Dios. Ellos le dan la corona a Dios, le dan de lo que es suyo, por supuesto, y entonces, de la misma manera que coronan a Kadosh Baruj Hu, y le dicen Kadosh, le dicen sagrado, también bajan y coronan al pueblo de Israel. Y luego trae que en el Pirkei Avot está explicado que hay 3 coronas. Una es corona de la Torá, otra es corona del sacerdocio y otra es la corona del reinado. Se los voy a escribir acá, seguramente ustedes ya saben hebreo. Entonces dice Pirkei Avot, seguramente ustedes lo habrán leído y en estas épocas de verano leemos el tratado de nuestros padres, la ética de nuestros padres. En el Pirkei Avot de allá dice que existen 3 coronas. Keter Torah, la corona de la Torah, la corona del sacerdocio y la corona del reinado. Y no se conforman los sabios para terminar de confundirnos y dicen Keter Shem Tov Ola al Gabeyen, y la corona del buen nombre está por encima de ellos. Entonces, así este es un principio de lo que es la división de tareas y de poderes en un pueblo. Está la corona de la Torah, que es la ocupación de los sabios, el poder legislativo, digamos, que es el que nos trae la enseñanza, nos dice cómo hacer las cosas. Luego está la corona del sacerdocio, que es ese poder que nos conecta a nosotros a Kadosh Baruj Hu, y en cierta medida tiene que ver con cada uno y una de las personas, porque cada uno
está escrito Beatem Tiuk Mamlechet Kohanim, ustedes serán un pueblo de sacerdotes. Y luego está la corona del rey. Entonces, esto tiene que ver con el gobierno mismo y llevar a la acción. Pero dice el Keter Shem Tov Olá al Gabeyem. Entonces uno puede saber mucha Torah, puede tener mucha conexión con Akadosh Baruj Hu, y puede tener mucha capacidad de realizar cosas. Entonces acá vemos también el pensamiento, el habla, cuando uno se conecta, todo el asunto de conectarse con Dios a través de la tefilá, a través del corazón, donde está el pensamiento, los sentimientos que salen por la boca, el habla, el corazón, y Malhut, que es la acción. Lo dice el Keter Shem Tov Olá Gabeyem. El buen nombre que tiene una persona está por encima de toda la Torah que sabe, de todos sus buenos sentimientos y todo lo que pueda él hacer. Entonces, también podemos interpretar esto. ¿Qué significa? Que Olá al Gabeyem se ponen por encima de ellos, que para tener un buen nombre entonces es importante también estar basado en estos tres asuntos. ¿Ok? Entonces, no vamos a volver a profundizar en este asunto. Aquellos que quieren profundizar, les pido por favor que vayan a la primera clase, a la segunda clase. Pero el tema es que está tratando acerca de Keter. Y nosotros no estudiamos los 31 Mamarim, estudiamos los primeros. Y luego saltamos a aquellos que hablan específicamente de la Sefirot. Pero en algunos Mamarim estudiamos también cómo el alma se inviste en el cuerpo y a través de los poderes que tiene el alma se expresa en este mundo. Cómo hay poderes que son generales y hay poderes que son especiales que se invisten en cada órgano del cuerpo. Entonces, por ejemplo, está el poder del pensamiento, que es el que se inviste dentro del poder, por ejemplo, de hablar. Yo hablo lo que estoy pensando, entonces dentro de lo que yo digo tengo el poder del habla, el poder del movimiento, de articular, de decir palabras, pero esas palabras que yo digo pueden ser A, B, C, si dejo que mi boca hable sola, o incluso que solo mi corazón se exprese a través de la boca, entonces posiblemente no entiendan nada o entiendan cosas muy extrañas. Pero si se inviste el poder del pensamiento dentro del poder del habla, entonces puede ser que de alguna manera yo pueda expresar lo que quiero decir y ustedes puedan llegar a entender. El kit de la cuestión es que ese es uno de los temas también que tratamos, de los poderes generales, y entonces, de acuerdo con las distintas vestimentas, están los distintos poderes. Está el poder del movimiento, el poder de escribir, el poder de bailar, el poder de mover la boca, los labios, de ver, todas esas cosas. Y hay poderes generales, como el poder del pensamiento. Pero todo eso, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el poder principal? Es el poder que se llama Ratzon. El poder de la voluntad. Y ese poder está representando en general a Keter. Entonces todos los demás poderes, todo lo que viene después es Keter. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, entonces una recapitulación de muchas horas de estudio. Lo estamos haciendo aquí para meternos en este último mamar que se llama Beshash Ikdimu, y que con este mamar
culmina todo un año en que el Rebbe estuvo trabajando sobre esto. Habíamos dicho que el Rebbe, después de haber escrito muchas obras, hubo un momento en que estuvo enfermo. Entonces el médico le dijo que tenía que retirarse a un lugar de descanso, a las montañas, allá en Europa, y fue acompañado el Rebbe Rashab, Rabbi Shalom Dober de Lubavitch, el quinto Rebbe de Lubavitch, fue acompañado por su hijo, el Rebbe Rayat, Rabbi Yosef Yitzhak, y allí comenzó a escribir esta obra como si fuera un descanso, un reposo de toda su actividad. Así que esto es lo que hace en los momentos de reposo, en los momentos de vacaciones, un Rebbe. Ojalá que estuviera todo el tiempo de vacaciones, ¿no? Pero un Rebbe tiene muchas otras obligaciones con respecto a su comunidad y con respecto a muchas cosas que a veces no lo dejan hacer todas estas cosas, todo esto que estamos viendo ahora. Entonces, como decíamos, este primer mamar fue dicho en Shavuot, y el primero y el 31 también. Como ustedes ven acá, primer día de Shavuot 5773, aquel había sido en el año 5772, que es Taf Ain Reish Bet, que significa 5772, que así llamamos a toda la obra, Ain Bet 72. Muy bien, entonces vamos ahora, habiéndoles anticipado que este mamar habla de la última y más profunda explicación de lo que es Keter, que es, para aquellos que acaban de entrar, la culminación de todo lo que hizo durante todo este año desde el principio en el Mamar 1, contestando qué significa Keter. Y por supuesto, como esta es una obra muchísimo más larga, recién estamos en la primera parte, a lo mejor las primeras 100 hojas de libros de 500, 600 hojas, y son 3 libros. Todo esto que estamos estudiando acerca de Keter es para seguir avanzando y estudiando otras cosas más profundas todavía. Ok, entonces vamos a leer un poquito ahora el Mamar 31. Yo les puse acá este primer verso, esto que está aquí. Entonces, para que no se confundan, acá les voy a poner Mamar 1, y este es Mamar 31. A esto nos vamos a dedicar entonces ahora. Nos dice así el Rebbe Rashab. Está escrito en el libro de Devarim, capítulo 43, versículo 17. En la festividad de Shavuot vas a hacer la festividad de Shavuot para Dios, Hashem tu Dios, y vas a darle todo lo que done tu mano, todo lo que entregue de corazón. Nidvat, Nadiv quiere decir que alguien que entrega en forma eh,
dona, ¿cómo se dice? Una persona que es altruista, una persona que da sin pedir nada a cambio, y le vas a dar de aquello que Akadosh Baruj Hu te da. Persona generosa. Y entonces pregunta el Rebbe algo muy interesante. Dice, hay que entender por qué dice Nidvat Yadeja. Aquí, como ustedes ven, dice Nidvat Yadeja. O sea, todo lo que tu mano generosa va a dar. Y nosotros lo podemos entender en forma de alusión, como una alegoría, de que mi mano es generosa, porque mi mano es la que da, pero en realidad ¿quién es? Soy yo, mi mano soy yo. Pero en forma alegórica se dice que alguien entrega con mano generosa. Sin embargo, el Rebbe, así como todos los sabios, y para entender cómo hace el Zohar, los cabalistas, o también todos los sabios de Israel, analizan cada palabra también en forma literal. Y a tal punto es literal que a partir de esa literalidad se aprenden cosas secretas que de otra forma no se aprenderían, y de ahí sale la Kabbalah y el Hasidut justamente. Entonces nos dice algo muy interesante. Dice, ¿por qué? Dice, hay que entender, Betzarich Leavin, dice el Rebbe. ¿Por qué dice Nidvat, Nedivat Yadeja, la generosidad de tu hermano, de tu mano? ¿Acaso la generosidad no tiene que ver con el corazón? Y también en la Torah se relaciona a la generosidad, a la donación con el corazón. Como está escrito acerca de cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe que ordene traer ofrendas para hacer el santuario, le dice que le pida a todos aquellos de corazón generoso. Van a traer la ofrenda a los que tienen corazón generoso. Entonces, el corazón, que es sentimiento, la generosidad, que es un sentimiento. En cambio, la mano tiene que ver con la acción, con hacer algo en concreto. Sería la finalización de la acción, pero no es la mano generosa, sino que el corazón es generoso. Entonces, ¿por qué está escrito generosidad de tu mano? ¿Y por qué está escrito esto de la generosidad de tu mano, justamente con respecto al Hag Shavuot, con respecto a la festividad de las semanas, el día de la entrega de la Torah? Y también, ¿por qué hay que entender? Dice el Rebbe. Por supuesto no vamos a leer todo el Mamar, solamente vamos a ver el principio y vamos a ver cómo lo conecta con el tema del Keter. Cuando aquellos que vengan al seminario aquí, vamos a tener el placer de sentarnos y estudiar verdaderamente todo un mamar. Vamos a tomar un mamar entero del Rab, del Rebbe Rashab, y luego vamos a tomar lo que nos explica el Rab y lo vamos a desarrollar en profundidad. Y bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero por ahora vamos a seguir estudiando. Entonces hay que entender también por qué esta festividad se lo llama fiesta de las semanas, Hag HaShavuot. ¿Por qué? Porque lo que nosotros llamamos la cuenta de las semanas, Sefirat HaOmer,
son las que contaron antes, donde dice contarás 7 semanas. Entonces, Shavuot, semanas, tiene que ver con las 7 semanas que contó antes. En cambio, este día está por encima de las 7 semanas, ya no tiene nada que ver con las semanas, aunque Dios ordenó que se cuenten 7 semanas para que en el día 50 se entregue la Torá. Pero está escrito que el día 50 lo cuenta Kadosh Baruj Hu. Nosotros solo contamos 49, entonces ¿por qué el día 50 en que se deja de contar las semanas, justamente se llama fiesta de las semanas? Muy bien. Entonces, ¿por qué se llama Festival de Shavuot? No sé si vamos a contestar esta pregunta dentro de este curso. Entonces, dice, he aquí, que la cuenta de las 7 Shavuot está escrito en el verso que dice Usfartem y van a contar. Desde el día siguiente de Shabbat, que es la festividad de Pesach, y ese día, el segundo día de Pesach, es el día en que se trae el Omer. Por eso se llama Sfirata Omer. Omer es la ofrenda de cebada que se entrega de la cosecha, las primicias de la cosecha, y el Cohen lo balancea frente a Dios. Y entonces dice, ¿por qué se cuenta también desde el día en que se hace la cosecha del Omer? ¿Y por qué la cuenta en hebreo se dice Sefirá, Lispor, Sefirá? Entonces acá nos está introduciendo ya con las palabras también el tema nuestro. ¿Por qué se cuenta justamente desde ese día en que se trae la ofrenda, que se balancea frente al altar y al Beit HaMikdash por el Kohen Gadol? También hay que entender otras cosas que no vamos a poner ahora. Y por fin, dice, también hay que entender lo que dijeron los sabios, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, ירדו מערכי השרת וקשרו להם שני כתרים, etc. Y por último, dice, tenemos que entender también aquello que explicamos antes que que es el principio del libro, o sea que acá está cerrando un círculo el Rebbe, un círculo que tiene que ver con los Ktarim, con las coronas con que fue coronado el pueblo de Israel. Entonces, dice el Rebbe, hay que entender esto. Dice, ¿acaso no encontramos que hay 3 coronas, como está escrito en la Mishnah de Pirkei Avot y todo lo que dijimos recién? Lo vamos a leer de acá, así los que no vinieron recuerdan, pero los que vinieron después de la primera media hora les pido que vuelvan a ver la primera parte, así pueden comprender mejor todo esto. Entonces, dice el Rebbe, ¿no era que había 3 coronas, como está escrito en la Mishnah,
de Pirkei Avot, que está el Keter Torah, Keter Keuná, Keter Malhut. ¿Y por qué, si dice 3, por qué solamente le dieron 2? Y encima, en la Mishnah, en realidad habla de 4 coronas, que la corona del buen nombre está por encima. Entonces se habla de 2 coronas, de 3 coronas, de 4 coronas. Entonces comienza a explicar así el Rebbe. Vamos a ver hasta dónde llegamos y luego vamos a continuar con nuestra enseñanza del Rav Ginsburg para seguir el tema de Keter. Y desde este momento, dice el Rebbe Rashab, hay que entender cuál es el tema de las 3 coronas. La corona de la Torá, la corona del sacerdocio, la corona del reinado. Entonces, para entender esto, para entender todo esto, hay que recordar todo lo que se explicó antes, que en general hay una palabra que es amshahá. Amshahá quiere decir leamshich, continuar, fluir. Amshahá es todo lo que fluye de arriba. En general, todo lo que fluye y todos los giluim, lo voy a escribir aquí para que tengan este concepto también grabado. Aquí dice Amshachot ve'agiluim me Ein Sof Baruch Hu. Un segundito porque se copió mal, me faltó Café. Aquí dice todas las todo el fluir, todo lo que fluye de arriba y todas las revelaciones de el Ein Sof Baruch Hu, del infinito. Entonces dice, para entender todo esto de 2, 3, 4, dice que en general hay 2 clases de Amshahot. Hay una Amshahá, hay un fluir que es de características directamente del Ein Sof. Hay cosas que vienen directamente del infinito, de la luz infinita. Y hay Amshahot, hay revelaciones y fluires que vienen en un nivel, en un estado de limitación y medida. Entonces hay 2 clases en general, y esto los que estudian Arisa con nosotros lo tienen bien claro, hay 2 clases de influencias que Akadosh Baruj Hu hace actuar sobre el mundo, y incluso 2 tipos de fuerzas, digamos, con que Akadosh Baruj Hu crea todas las cosas. Uno, el poder ilimitado, la creación ilimitada, el fluir infinito.
hacer aquí? Muy bien. Entonces, hay dos Amshahot. Amshahá es fluir o, como dijimos recién, o fuerzas o revelaciones desde el infinito, bendito sea. O sea, de acá es Baruj. Una es lo que se llama Bli Gul, la fuerza. Se llama fuerza, pero eso está por encima de lo ilimitado. Y dos, Gul venida, límite y medida. ¿Ok? Entonces todo lo que Dios crea es a través del juego, la interacción de el poder de lo ilimitado y el poder de la limitación. Entonces, dar, triunfar, expansión, y está lo limitado que es la izquierda, Binah, Geburah, límite, rigor, contracción. ¿Ok? Entonces está la luz infinita que se expande y abarca todo, y luego sobre eso produjo la contracción. Son las dos clases de Amshahot y revelaciones. Entonces dice que la Amshahá, esta fuerza de limitación y medida, es la línea que fluye de la luz infinita, bendita sea, que se midió y se limitó de acuerdo con la característica de los mundos. Por eso es la línea de medida, porque está en relación y a medida de los mundos que van abajo, y a medida que se va ocultando más esa luz infinita, se van creando los mundos inferiores. ¿Tiene sentido esto que les estoy diciendo? Y entonces, ¿de dónde viene todo esto? Viene porque Akadosh Baruj Hu deseó, tuvo la voluntad de que los mundos se creen en forma de Ishtalshelut, de causa y consecuencia, que cada mundo sea el origen de otro mundo inferior. Y también de que haya 10 sefirot y no 9, 10 sefirot y no 11, como dice el Sefer Yetzirah. El Rebbe acá está haciendo una compaginación de toda la Kabbalah, lo que estamos estudiando constantemente.
Y justamente que esas sefirot a su vez no solamente son 10, sino que además cada una tiene características de Gesed, Chokhmah, Binah y Da'at, Chabad, Gesed, Geburat y Feret, Chabad, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, Neim. Podría ser las 10 sefirot iguales, pero el hecho de que cada una sea diferente y que una viene a partir de la otra, también es todo este mismo concepto de la línea de medida con la cual se crean todos los niveles de causa y consecuencia de Ishtashelut, que es la base de toda la Kabbalah, de la Arizal. Entonces, ¿cuál es la paradoja aquí? A pesar de que es algo que viene con medida, con límite, de todas maneras, lo que se está limitando, ¿qué es? La luz infinita. Entonces, ¿cómo se puede pensar en que la luz infinita puede ser algo limitado? Akadosh Baruj Hu limitó la luz infinita. Esa es la tercera corona que está allí arriba, que solamente él lo puede hacer. Él puede jugar, porque para él no hay infinito ni limitado, para él es todo uno. Entonces, ¿por qué hizo esto Akadosh Baruj Hu? Letzorech haolamot, dice la Kabbalah, por la necesidad de que existan los mundos. ¿Por qué? Porque de momento que hay limitación y medida, existe el ocultamiento. Algo se revela, algo se oculta. Y de ahí viene la palabra olamot. Olamot, de olam, es el plural de olam, viene de helem, como estudiamos siempre. Significa ocultamiento. Lo mismo la palabra sefirá. Sefirá, ¿qué quiere decir en todo caso? Contar. Contar una historia o numerar. Eso es un concepto de límite. Entonces la sefirá misma es una limitación, pero ¿qué tiene dentro suyo? La luz infinita. Entonces esta luz, que es la misma luz que está antes de la contracción, de todas maneras está dotada de una capacidad especial, una característica especial, que le permite ser el origen de los mundos. ¿Por qué? Porque es una luz infinita que tiene dentro suyo, que revela y mamshifá también la limitación. Ahora, todo este asunto de la luz que, que, infinita, que está limitada para crear los mundos, es algo que está, hay algo que está por encima de eso, que es la razón, la voluntad de crear los mundos mismos. La voluntad de crear los mundos es anterior a la división esa, como si fuera, que podríamos decir, una división, que hizo Akadosh Baruj Hu de separar esa luz específica que tiene que ver con los mundos y dejar el resto de la luz infinita como si fuera separado, que no tiene que ver con los mundos creados, que tiene que ver con las 10 sefirot, que antes de que se generen las 10 sefirot en esta línea que se inviste en el vacío de la contracción, estaban las 10 sefirot, es el sefirot Agnuzot, ¿se acuerdan? Las 10 sefirot ocultas, que son el origen de las 10 sefirot reveladas después, que nosotros llamamos Ges, Chokhmah, Binah y Da'at, de Atzilut, de Briah, de Yetzirah y Asiyah. Entonces, esas 10 sefirot Agnuzot también
están separadas como si fuera para preparar esa luz. Esas sefirot mismas son la luz del Kav Amidah, lo que todavía están antes de ingresar dentro de lo que sería el círculo de la contracción, todo el Seis Tashilut, el orden de creación de los mundos. Entonces, ya dentro de la luz infinita había 10 sefirot especiales que no están reveladas dentro de la línea, pero que son las 10 que se van a revelar después. Y por encima de eso están las Sefirot Enket, las Sefirot infinitas, que son las que tienen toda la gama y todas las posibilidades infinitas de Kodesh Baruj Hu de hacer Sefirot, de hacer cosas. Entonces, tenemos 2 coronas que bajaron para crear los mundos, la luz infinita de la línea y el poder de la línea, que después, por supuesto, va a ser dentro de la Sefirot el recipiente y la luz que contiene el recipiente. Pero por encima de eso tiene que estar la razón, la voluntad de crear todo eso. Dios quiso crear todo eso. Entonces separó la Sefirot, produjo la contracción. Entonces, ¿qué es razón? Eso es Keter. Entonces, hay Sefirot, hay coronas que tienen que ver con los mundos. Es el Keter de cada uno de los mundos, que son las coronas que bajaron, que son la luz, el poder infinito de creación y el poder limitado de la creación, con el que se coronó los mundos, o sea, son las coronas con que se coronó a los seres creados aquí abajo, porque dijimos Naseh Benishma. Y hay una corona que está por encima de todo eso, que es la corona de la razón, el deseo de Dios de crear los mundos, que está por encima de toda corona. Entonces ahí vemos como las 2 coronas se transforman en 3. Vamos a dejar un poco el Mahamar del Rebbe Rashab. Dimos el concepto para que vean cómo el Hasidut asienta y nos hace comprender un poco mejor todos los conceptos de la Kabbalah. Nos hace vivir dentro de nuestra propia existencia. De nuestra propia alma. Todos los conceptos cabalísticos. Y para continuar, como les decía, vamos a continuar con las enseñanzas del Rav Ginsburg explicando todo esto. Y primero vamos a poner una melodía y luego vamos a contestar algunas preguntas que están haciendo aquí en el chat. Los dejo meditar un poco.
Vaya Alfonso. Con respecto a lo que me decía Paulina, razón, por supuesto, tiene que ver con la palabra razón. En castellano, razón quiere dar una razón, un motivo, es justamente Keter, es el motivo de las acciones. Y habíamos dicho que la corona tiene tres tarim, tiene tres cabezas: la fe, el placer y la voluntad. Esa es otra de las definiciones de las tres coronas. Entonces está la voluntad, que sería la parte más exterior de la corona, que es lo que se revela en Jochma, el motivo de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Está la parte interior de la corona, la segunda cabeza, que es el deseo, el placer, perdón, Tanub, que da motivo a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Y por otro lado está la fe, que es el emuná, la cabeza superior de la corona. Reisha de lo yadá, velo itiadá, la cabeza que no se conocerá ni se conoce nunca, que es eso que está por encima. A veces cuando tengo que traducir la palabra razón al castellano, en general hay muchas personas que lo traducen como deseo. Yo identifico el deseo más bien con los deseos físicos o con el deseo del alma animal. Por supuesto hay buenos deseos, te deseo algo, pero desear tiene que ver más con el corazón. En cambio acá estamos hablando de Keter. Y Keter yo lo veo más como una motivación general. Por ejemplo, si yo quiero decir que de repente tuve una revelación de sabiduría, una nueva idea, no me suena como para decir que eso estuvo originado por mi deseo. En todo caso, sería una idea que vendría del corazón, que yo quiero hacer algo, deseo hacer algo, entonces de repente en mi cabeza se produce una idea. Pero voluntad, en inglés sería will. Hay una diferencia en inglés, por ejemplo, entre deseo y voluntad. Está will y desire.
lo que es un deseo y lo que es una voluntad. Entonces, una voluntad es más bien el origen inconsciente de las cosas que se me ocurren en la mente. Incluso podría decir que es el origen inconsciente de mis deseos, porque yo puedo ser consciente de mis deseos. Pero el deseo también tiene que ver con el alma animal. Es algo bastante sutil, pero a mí, digamos que voluntad incluye también los deseos. En cambio, el deseo no incluye esa voluntad, ese impulso completamente inconsciente que no viene del alma animal, sino que viene del alma divina, viene de allá arriba de la corona superior, que es la revelación de la voluntad de Dios. También se puede decir que Dios tiene deseo, pero eso también es una forma alegórica. Entonces, nos quedan 40 minutos para completar las 2 horas en que más o menos que le vamos a dedicar a esto. Y vamos a comenzar a ver qué es lo que nos dijo el Rab. El Rab habló de este mamar en Zain Shvat. Zain Shvat fue todavía antes de Pesach. Shvat Adar Nisan. Fue hace varios meses, pero para nosotros es algo completamente actual de hoy en día. Y él nos explica un poco lo que estábamos diciendo recién, todo esto que trajimos hasta ahora, que el Rebbe termina todo un año, todo un ciclo anual de este Emshech, y en este Mamar 31 entonces contesta la pregunta que se hizo al principio, que estuvimos discutiendo hasta ahora, del tema de los ángeles que vinieron a coronarnos por Naaseh Benishma. Entonces, el Rebbe nos está hablando de la palabra Keter. Una de las explicaciones que estudiamos vamos a abrir otra hoja para comenzar, para analizar lo que nos está diciendo el Rab. Una de las disculpen. Una de las explicaciones de Keter es Sibub. Sibub quiere decir rodeo o rodear. Habíamos hablado alguna vez de lo que era la Or Asobev. Or Asobev viene de esta palabra Sibub. Sibub quiere decir girar, dar vueltas. Entonces Keter, como su nombre lo dice, está coronando, está alrededor de la cabeza. Entonces, Keter es todas aquellas cosas que están dando vuelta por alrededor de la cabeza, de nuestra mente. Todo lo que hay por encima y alrededor, todos los motivos. También Sibub tiene que ver con la palabra causa, Sibá. Entonces, nuevamente estamos dando uno de los conceptos de lo que es Keter, corona.
Y habíamos explicado en uno de los mamarim que decía Kitru et Binyamin. No vamos a entrar en todo el tema ahora, pero era cuando la tribu de Binyamin había matado a una mujer, entonces todas las tribus demás vinieron a atacar en la época en que el pueblo de Israel estaba en la tierra de Israel. Hubo un problema, vinieron todos a atacar a Binyamin y dijeron, vamos a rodearlo para atacarlo. Y dijeron Kitru, rodeen. Entonces Keter tiene que ver con rodear. También tiene que ver con la palabra atara. No se lo pongo en hebreo para no complicar demasiado. Atara quiere decir coronar. Eshet Hail Ateret Bala, como está escrito. Ateret Bala, la tet última, la taf de Ateret, es, en vez de decir Atara Shel Baal Bala, o sea, la corona de su marido. En hebreo se producen estas contracciones, entonces en vez de decir Atara Shel Baala, se dice Ateret Baala, como decimos para Yata Shabua. En vez de decir para allá Shel Shabua, para allá de la semana, decimos para Yat a Shabua. Ateret Baala, Atara Shel Baala, en vez de la palabra Shel, significa pertenencia. Entonces, Atara también significa coronar, ponerse por encima de la mente, del pensamiento de la cabeza. Y por otro lado, hay otra explicación que también la habíamos estudiado y que es un poco más indirecta. O sea, también pertenece a Keter, pero es un concepto un poco diferente a este, aparentemente. Que Keter es de la palabra Amtana ve Shtika. Espera, esperar y callar. Habíamos explicado en aquel momento que Amtaná Bestika viene de Katar Zair. Katar Zair, que significa espera un poco. Como habíamos estudiado, que significa espera un poco y calla, que ahora voy a decirte lo que te quiero decir. Entonces, el Keter significa aquel lugar de donde vienen los motivos y que para que esos motivos se expresen, se revelen, hay que como esperar y callar, vaciar nuestra mente para que todo eso se revele en nuestro interior. Y por supuesto, así como dijimos antes, que esa luz, vamos a aumentar un poquito el tiempo, así como esa línea infinita representa una pequeña porción de toda la luz infinita que no se reveló, así también todo aquello que está en Keter es como que está esperando ser revelado. Está en silencio esperando ser revelado. Entonces ese es otro de los significados de Keter. Sibub, Atara, Amtana. Y si nosotros
comprendemos bien lo que significa Keter, entonces podemos entender lo que hay por encima de Keter, y podemos entender lo que hay por debajo. Entonces, todo esto que estudiamos hasta ahora, dice Rav Ginsburg, fue para llegar a explicar lo primero, que es las tres coronas. Una que está por encima de la otra. Y en esencia lo que nos interesa, que lo explica en dos formas diferentes. Este Mahamar es el Mahamar último, entonces, que es incluso el más largo, es más largo que todos los otros 30 anteriores. Tiene 6 capítulos, siendo que todos los demás tienen aproximadamente 4 capítulos. Hasta ahora, entonces estudiamos 31 Mahamarim y esos 31 Mahamarim tienen 126 capítulos. Entonces, 31 por 4 es 124. ¿Por qué 126? Justamente porque este Mahamar tiene 2 más. Todas estas cosas que aparentemente no tienen que ver con lo que estamos diciendo hasta ahora, al Rab le gusta resaltar el tema de los números. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que se puede explicar todo el tema que el Rebbe trajo al principio a través de esto que estuvimos estudiando hasta ahora. Entonces, en resumen, es que dijo: primera explicación de Keter. ¿Por qué hay 3 coronas? Porque son 3 clases de luz. Eso es lo que nos viene a traer el Rebbe en este nuevo Mahamar. Y estas 3 luces, 3 clases de luz, todas tienen su raíz en Or Ein Sof. Antes de la contracción. ¿Tiene sentido? ¿Están de acuerdo? El nivel inferior de todo esto, de todos estos, el nivel superior, entonces, es aquello que está conectado con la luz infinita por encima. Y el nivel inferior es justamente Keter, de Gematria 620, que son los 620 no quiero ahí. Entonces, Keter son los 620 Amudei Or, columnas de luz. Entonces, por encima está el origen, en la voluntad, en la luz infinita de Dios, y por abajo están los 620 columnas de luz, que son las que bajan para crear los mundos. Es un concepto que todavía no estudiamos mucho en nuestros estudios, pero que tiene que ver, es el mismo estilo de los 50 senderos de sabiduría, perdón, de 32 senderos de sabiduría y 50 portales de entendimiento.
Entonces, este Terech Amudei Or, en realidad no se escribe Keter, sino que se escribe Terech. Son estos 620, que es lo que decíamos recién, la Amshaja, como esto desciende e influencia para crear los mundos. Entonces, Keter, por supuesto, tiene que ver con Lev, Netivot Chochma, y con Nun, Sharei Binah, portales de entendimiento. Entonces, hay tres cabezas de la corona que se han llamado Gimel Reishim, tres cabezas, que esas se revelan en Shabbat. Cuando entra el Shabbat, se revela Nun Sharei Binah, 50 portales de entendimiento, luego se revela, esto es Mohin de Ima, o sea, Binah, que es la mentalidad madre. Luego se revelan en el Kiddush los 32 senderos de sabiduría, que es Mohin de Abba. Y luego, al finalizar, se revela los 620 Amudei Or, que es el Keter Elión. ¿Y cuál es la alusión? Eso lo habíamos visto en otra de nuestras clases. ¿Quién se acuerda?
cuál es la relación entre Keter, Amudei Jochma, 32 senderos de sabiduría y 50 portales de entendimiento, 620 más 50 más 32, son las 3 coronas. Em, 620 más 50 más 32 es la gematria de la gematria de qué palabra. ¿Qué dice ahí? Shin más Taf más Bet. 702 Shabbat. Con respecto a lo que dice Ángeles acerca de quién tiene fe y quién no tiene fe, yo la entiendo. Sé desde dónde lo dice ella. Pero no hay nadie que pueda vivir sin tener fe. Los que pueden, algunos, tienen la fe más revelada, otros la fe menos revelada. Incluso yo conozco gente que sufrió mucho y perdió la fe. Se dice que perdió la fe, pero en realidad no la perdió, sino que se le ocultó. Como estamos estudiando hasta ahora, vemos que la fe no es algo que es patrimonio de una persona, sino que es el patrimonio de Dios. Y Él la puso en todos. Y dicen los sabios incluso que la prueba de la riqueza es mucho más difícil que la prueba de la pobreza. Porque cuando uno es pobre y sufre, y todos lo abandonan, lo único que le queda es confiar en Dios. Entonces es mucho más fácil buscar ese lugar, y por eso cada uno nos pone pruebas para que lo busquemos a Él. Pero de todas maneras, aquella persona que tiene todo lo que desea y que a Kadosh Baruj Hu le sonríe, puede llegar a pensar también que todo lo que hicieron es por su propia fuerza. Cuando uno dice millonarios, en realidad no estamos diciendo de millonarios sin dinero, sino que una persona que triunfa, digamos, en lo que sea. Cuando la persona triunfa y logra algo y piensa crear, que lo logró él por su propio mérito, entonces ahí es cuando perdió la prueba. Y a veces le sucede, como me sucede a mí algunas veces, que en los momentos difíciles le pido a Dios y salgo de la dificultad, entonces pienso que yo soy muy grande porque le pido a Dios y siento fe en el momento de sufrimiento.
siempre en esos momentos de sufrimiento uno también es como que triunfa. Cuando uno sufre y está en lo más bajo, lo único que tiene es la fe. Entonces él es millonario en fe y puede llegar a pensar que esa fe también la hizo él. Es su propio mérito por los sufrimientos que pasó. Así que la prueba de la fe es algo que cada uno tiene que pasar y a Kadosh Baruj Hu se la da a cada uno de acuerdo a su medida y de acuerdo a lo que cada uno tiene que aprender. Jenny dice, pero sabemos que aunque lo ganemos, lo tenemos porque así Dios lo decidió. Aunque lo ganemos. Por supuesto, todo lo que tenemos, lo que ganamos y lo que aparentemente perdemos, en realidad no es que lo perdemos, sino que nos deshacemos de algo que no es nuestro. Da mucho para pensar. Vamos a dedicarle los últimos 10 minutos de esta clase a redondear un poco la idea de lo que estamos hablando. Entonces, estamos redondeando todos los temas para saber lo que es Keter. De todas maneras, este nivel de los 620 amudim es la parte inferior de Keter. Esa que desciende para conectarse a los mundos. Y son los que rodean y envuelven a Atzilut. ¿Ok? El primer Keter que rodea a Atzilut. Y la raíz más elevada de este nivel es lo que aquello que Akadosh Baruj Hu se ideó a sí mismo en potencial, que en el futuro es lo que se iba a concretar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Keter, la luz, esos 620 amudim, que tienen que ver por supuesto con los 620 preceptos, es la parte inferior, y la parte superior es aquello que Akadosh Baruj Hu tenía en su mente, digamos, incluso en el inconsciente de su mente, para crear los mundos. Entonces, de acuerdo con la explicación de Hasidut, con esta línea que nos trae el Rebbe Rashab, eso se refiere a la raíz de las luces, Shores Aorot. Entonces, tenemos que 620 columnas es el nivel inferior de Keter, rodea a Atzilut. O sea, si decimos inferior, pero tenemos que también tener en cuenta de qué estamos hablando. Si decimos que rodea a Atzilut, está por encima de Atzilut. Estamos hablando de Keter en relación a los mundos. Y la raíz de Keter, de estas 620 columnas, es en Or. Es lo que Hashem concibió, esa es la palabra,
en potencia, no sé por qué escribe así esta cosa, y luego sería llevado a la práctica. O sea, algo toqué que hizo que esto se vea medio raro, pero no hay nada raro, simplemente ahí se está arreglando, ¿no? Ah, ok. Esa es la raíz superior. Entonces, de acuerdo con el Rebbe Rashab, es la raíz de las luces. De acuerdo con el Arizal, como explica esto, es la raíz de las luces, son las 10 Sefirot Agnuzot. 10 Sefirot ocultas, escondidas allá en Keter. Este último mamar nos va a llevar 2 o 3 clases más y luego vamos a decidir cómo continuamos todo este asunto. Posiblemente ya en esa época lleguemos al seminario y lleguemos también al final del año. Entonces en Tishrei vamos a continuar todo este mes de Av y el mes de Elul, y en Tishrei con el año nuevo entonces vamos a hacer un replanteo de todos los cursos y vamos a comenzar posiblemente emprendimientos nuevos, si ustedes están de acuerdo. Les recuerdo que todavía estamos comenzando con el tema del Sefer Torah, con el tema del libro que vamos a escribir, el libro de Torah, donde hay 300.000 letras y cada una de las letras son $3. Cada uno puede comprar la cantidad de letras que quiere. Ya tenemos bastantes letras vendidas, pero por supuesto todavía no llegamos a las 1000, nos falta mucho por delante. Y aquellos que quieran vender entre sus amistades, entre la gente que ustedes conozcan, por supuesto no en forma indiscriminada, sino en forma privada y así entre la gente que ustedes quieran honrar, tiene que ser dinero que venga de fuentes kasher. Aquellos que quieren contribuir vendiendo esas letras, los vamos a ayudar con material y cada $3 que vendan, $1 va a ser para su propio bolsillo o para aquellas actividades que quieran realizar en su propio país. Y por supuesto todo esto va a servir para escribir el Sefer Torah, y queremos también hacer distintos lugares, nuestros Galeina en distintos países y la escuela aquí, y hacer muchas cosas y también donar mucho dinero a la gente que necesita aquí en Israel. Por ahora nos despedimos. Nos vamos a ver mañana en la clase del Tanya. Posiblemente mañana vamos a hacer la clase de Viviendo con el Tiempo, porque el jueves, les quería decir, tenemos una reunión en
en Kfar Chabad con el Rab. Va a venir el profesor Zeiger, que estuvo en Barcelona ahora, y Rab va a dar una clase especial en inglés, y nosotros la vamos a transmitir. Vamos a ver si la transmitimos por Wizi como ahora, o vamos a transmitirla por Ustream o alguno de esos sistemas de transmisión. No va a haber traducción simultánea. El tema va a ser Torah y ciencia, así que están todos invitados. Va a ser jueves a la noche de aquí, supongo que serán las 8 o 9 de la noche de Israel. Mañana le vamos a dar los datos concretos, pero de todas maneras, todos estos días estamos haciendo algunas alteraciones por todos los acontecimientos que hay, pero de todas maneras es muy divertido y todo el tiempo estamos agregando material en nuestra página, en nuestros blogs. Esta semana espero que salgan 2 videos, no solo uno sobre la perashá de la semana y otro sobre el consejero, la escuela de psicología de Rav Ginsburg. Por ahora me despido. Como ven, hay mucha actividad, casi no tenemos tiempo de dormir. Bendición desde la tierra de Israel. Estamos haciendo dieta, no sé si se nota abajo de toda esta barba, así que bajamos casi 15 kilos. No creo que se vea. Después en otro momento les voy a contar cómo hicimos algo muy interesante. Bendiciones para todos, Lejaim, salud, parnasá, felicidad, shalom bait, bendiciones desde la tierra de Israel.